Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todas aquellas personas que hoy estéis junto a nosotros para escuchar y para atender a esta nueva sesión. En primer lugar, quería agradecer enormemente al equipo, al grupo ISEP, a Mariví y a todos los colaboradores de este centro por darme de nuevo la oportunidad de exponer y de colaborar con todos ellos y poder difundir de alguna manera pues, todo nuestro trabajo como logopedas durante una etapa como es esta pandemia por COVID-19 y para poder pues, acercarme a todos aquellos que estéis interesados en el tema y sería todo un honor poder responder a consultas o compartir conocimientos o, si va más allá, pues compartir estrategias terapéuticas para abordar el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Gracias a ISEP y sin más preámbulos comenzaremos esta sesión clínica. Sí me han comentado aquí el equipo técnico que reservaremos 10-15 minutitos para las posibles cuestiones, las posibles preguntas que puedan surgir y me comentan que estas preguntas deben estar expuestas en el apartado de preguntas y respuestas. No lo hagáis en el chat, sino en el apartado de preguntas y respuestas. Entonces, voy a empezar la sesión y al final de esta sesión es cuando vamos a poder dar lugar a este diálogo entre nosotros, ¿no? Que es para mí, ojalá que haya un montón de preguntas y eso quiere decir que ha llegado y que es muy interesante. Muy bien, pues como ha dicho Mariví, ya no cabe más presentaciones sobre mí. Ya sabéis que soy logopeda con más de 15 años de experiencia, ya unos cuantos poquitos menos en el ámbito hospitalario, pero es verdad que esta pandemia, esta situación que nos ha tocado vivir, pues de todo se saca algo positivo y esta vez ha sido también pues una amplia formación en el abordaje logopédico de pacientes críticos. Yo sí que resaltaría que durante este tiempo mi trabajo ha cambiado en el hospital. Cuando yo antes estaba dentro de circuitos de rehabilitación, ahora me he visto pues, trabajando con otros equipos médicos distintos, incluso con otros compañeros, han ampliado servicios y sobre todo el ritmo, la atención y el tipo de intervención que yo hacía hasta ahora también ha cambiado. Os lo iré exponiendo poquito a poco en cada área. Pero es para mí un placer exponerlo y contaros mi experiencia y que esto pues, pueda servir para atender a más pacientes y críticos, si no es por COVID, pues por otras patologías. Muy bien, pues empezamos hablando del tema, que es el coronavirus, ¿no? En primeras instancias vamos a recordar, vamos a tirar hacia atrás en el tiempo y nos situamos un 31 de diciembre del 2019 en el que se detecta en Wuhan un brote de pacientes con una sintomatología muy parecida a la neumonía. Empiezan a incrementarse estos casos y justo un mes después, ya empezamos en el 2020, el día 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declara la sexta emergencia internacional por el incremento de casos que está habiendo. Entonces, en este momento ya nos vemos desbordados por una serie de informaciones en las que nos indican de que efectivamente hay un virus, hay un nuevo virus que viene de unas cepas anteriores más o menos conocidas, pero que se está extendiendo con muchísima rapidez y empiezan a haber casos de menos graves a más graves. Se enciende ya aquí una alarma internacional y sigue incrementándose el número de casos, nos acercamos a una fecha clave para todos, pues que aproximadamente ahora ha hecho justo 2 años de ella. El día 11 de marzo del 2022 se declara por la Organización Mundial de la Salud una pandemia a nivel mundial, ¿no? Esto aquí ya sí ponemos la voz de alarma, decir, esto qué está pasando, cómo vamos a actuar, cómo podemos anticipar y bueno, pues empezamos a trabajar ya
sobre toda una serie de cambios que se están aconteciendo día tras día. Yo recuerdo esos días en el hospital de mucha incertidumbre, porque al principio no era parecía ser que no era tan grave. A otros días sí que llovían informaciones y nos decían que esto empezaba a ser más grave. Al día siguiente empezaban a movilizar servicios. Al día siguiente empezábamos ya a hablar de los EPIs y empezaban a haber unas bajas de equipo sanitario. Bien, esto ya empezaba realmente a ser bastante alarmante, ¿no? ¿Qué sabemos y qué podemos sacar de todas esas fechas? Bien, pues que existe una enfermedad infecciosa llamada enfermedad por COVID-19 y que es derivada por un virus, el virus SARS-CoV-2. Esto ya lo teníamos, ya aquí queda bien claro lo que es una enfermedad infecciosa que afecta a las vías respiratorias y que hay una escala de gravedad. Al principio parecía menor, pero sí que esta escala se va agravando a medida que pasa el tiempo. Bien, ¿qué sabemos de este virus? ¿Qué sabemos? 2 años después, estoy segurísimo que todos estos oyentes que están aquí hoy conmigo ya sabemos responder a estas 2 preguntas, pero en ese momento, claro, nadie sabía bien ni cómo se producía este contagio ni las maneras que teníamos eficaces de poder prevenirlo. Hoy en día sí lo sabemos, lo tenemos por activa y por pasiva y sabemos las que han sido realmente eficaces, ¿no? Las medidas que han sido eficaces. ¿Cómo se produce el contagio? Sabemos que son por partículas de aire que se desplazan en aire ambiente. Son partículas que salen de la boca y de la nariz de una persona contagiada, si bien está cuando está hablando, cuando está cantando, cuando está tosiendo, cuando estornuda. Estas partículas quedan restantes en el aire y una persona que esté en menos de 2 metros o metros y medio es muy probable, pues tiene un riesgo elevado de contagio, ¿no? Entonces, para ello, desde el principio ya se habló de una serie de medidas para toda la población que se podía utilizar. Insistieron en el inicio en el lavado de manos y luego se fueron incorporando otras medidas como fue el uso de la mascarilla, el gel hidroalcohólico, el tema de la distancia social, etc. Cosas que ya sabemos y que ahora tampoco no hace falta incidir, ¿no? Pero sí que me gustaría recordar pues estas primeras instancias en un hospital, cuando nosotros teníamos un material determinado, teníamos unas mascarillas, teníamos unas batas de protección que nos poníamos ante estos pacientes más frágiles, digamos, pero no estábamos acostumbrados a cubrirnos, ¿no? Y este fue uno de los motivos principales también por esa incertidumbre y este desconcierto al inicio en todo el personal sanitario, el saber que no estábamos protegidos porque no teníamos ese material, ¿no? Realmente en el hospital donde yo trabajo, como ha dicho Maribí, el Hospital de la Vall d'Hebron, rápidamente se intentó por todos los medios conseguir facilitar un material de protección individual, un EPI, para todos los profesionales sanitarios que ahí estábamos trabajando, ¿no? Bueno, como ya sabemos, pues hubo mucho personal sanitario que cayó de baja, se infectó por el virus y los que pudieron, pues íbamos tanteando, ¿no? Gracias a estas medidas que se propusieron. Pero esto ya lo sabéis porque además se ha hecho 2 años después, pues afortunadamente sabemos más sobre este virus y cómo podemos prevenirlo. Aquí os presento un gráfico en el que bueno, se reflejan los casos notificados desde el 25 de febrero del 2020 hasta el 21 de enero del 2022, hace 4 días, digamos. Fijaros, pueden observar cómo esta curva ha ido creciendo más o menos inclinada, pero ha ido creciendo progresivamente. Estamos a la espera de que esto ya baje y acabe de reducirse, pero es muy significativo cómo fue el proceso en un inicio y cómo ha sido estos últimos meses. Luego os presentaré también un gráfico, lo que es aquí en Cataluña, en España y concretamente en la Comunidad de Cataluña, pero es claramente significativo este gráfico sobre cómo ha ido incrementándose el contagio en la población, a nivel español hablo. Hoy en día, estos son datos del lunes, hoy en día el Ministerio del Interior aquí en España hay notificados casos confirmados en España
11 millones y pico de casos. Eso quiere decir que un 20 y tanto por ciento de la población a nivel español ya ha sido contagiada y ha pasado este virus. Los casos en Europa, alrededor de los 175.000 millones, y los casos en el mundo ahora mismo rozan ya, bueno, pues ya bien cumplidos los 440.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Son muchísimos casos en 2 años. Esto hoy en día para las personas que seguimos trabajando con paciente COVID siempre nos da la sensación de que queda mucho aún por descubrir, ¿no? Si pudiéramos recoger toda la sintomatología, todo lo que de cada uno de estos pacientes, seguramente de estas personas tendríamos mucha información, pero esto no ha sido posible. Entonces, es muy probable que la información que tengamos en 2 años siga actualizándose de manera frenética en los próximos tiempos, porque estoy segura que aún nos queda mucho por aprender de este virus, pero a partir de ahora pues voy a exponer lo que ya sabemos y cómo hemos actuado. Mira, este también me parece muy significativo, este gráfico sobre la incidencia de casos COVID en la comunidad de aquí de Cataluña. Es muy significativo porque están representadas las 6 olas de contagios y, bueno, pues en el primer caso las rayitas indican dónde España estuvo confinada. Fíjense que los casos no llegaban ni a 1000 casos, ni la incidencia a 1000 casos. Y en este caso sí que tuvimos unos 3 meses de confinamiento absoluto, ¿no? Luego la desescalada se vio como los casos aún no estuvieron un tiempo intacto, pero a partir de aquí esta nueva normalidad pues, dio lugar al incremento de casos notificados, ¿no? La tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta ola. Esta última ola nos encontramos que la incidencia se ha disparado, pero evidentemente la sintomatología con la que nos hemos encontrado ahora no tiene absolutamente nada que ver con la primera ola, ¿no? Cuando ni las medidas ni el conocimiento y el virus, por ejemplo, era mucho más letal que no el que tenemos, la cepa actual Omicron que tenemos actualmente, ¿no? La vacunación, la adaptación del virus al medio pues ha hecho que efectivamente sea menos letal, sea menos, digamos, menos grave, pero que la incidencia en cambio haya incrementado de manera muy significativa. Bien, ¿qué sabemos de este virus? Sabemos cuál es la sintomatología más frecuente, esta sintomatología que todo el mundo, ¿no? Hablamos sobre, ¿has tenido fiebre? ¿Has tenido tos? Pues vemos como aquí os he puesto la frecuencia con la que ha pasado en todos estos casos notificados. La fiebre aparece casi en un 87% de la población, tos seca, la astenia, la expectoración, la dificultad respiratoria, el dolor de garganta, la cefalea, las mialgias, estos dolores, náuseas, escalofríos. Esta ha sido la sintomatología más común, ¿no?, en toda la población. ¿Qué pasa? Que aquí esta sintomatología no ha sido del mismo nivel de gravedad para todo el mundo, ¿no? Entonces, médicamente hablamos de otro tipo de sintomatología que aquí sí ya nos va dando pistas sobre cuáles van a ser, ¿no?, las consecuencias o el perfil clínico o estas secuelas que van a padecer estos pacientes contagiados por COVID-19, ¿no? De entrada, estas primeras secuelas médicas hacen referencia a la vía aérea. Yo, de forma anecdótica, me acuerdo que en una de las primeras sesiones que nos hicieron en el hospital, al personal sanitario, ¿no?, nos dijeron que todos aquellos profesionales que trabajáramos vía aérea éramos profesionales de riesgo. Claro, allí cuando te dicen esto, ahí sí que te entra como un cierto miedo y decir, pues sí, claro, yo trabajo en logopeda, trabajamos vía aérea, por tanto vamos a tener que protegernos mucho porque vamos a entrar en acción con este tipo de pacientes teniendo claro que una de las afectaciones es esta vía aérea, ¿no? Hablamos de la vía aérea superior, ¿no?, como pueden ser estas dificultades, que lo hablaremos también, de la anosmia, las dificultades de gusto y olfato, la tos de estos pacientes y también vía aérea respiratoria a nivel inferior, pacientes que presentan una disnea de esfuerzo, una dificultad respiratoria, presentan tos, secreciones, dificultad en la inspiración, dolor torácico, etc.
Otra de las áreas muy importantes también en el que se ha desarrollado una gran labor terapéutica ha sido todo el tema de las dificultades musculatorias, ¿no? Toda la parte de la debilidad generalizada de estos pacientes y los dolores que también han acontecido. Sobre todo porque vamos a pensar que los pacientes que han ingresado en un hospital, en un centro clínico por COVID-19, son pacientes con una sintomatología grave, son pacientes que han tenido que estar hospitalizados más de 24 o 48 horas, ¿no? En principio son pacientes que han estado encamados y por tanto existe una debilidad muscular desde el inicio. Otra cosa es, como veremos, es cuánto tiempo, ¿no?, el paciente ha estado ingresado, que este nos va a determinar es el grado de debilidad muscular, ¿no? Pero me parece muy importante resaltarlo porque nuestro abordaje logopédico atiende a esta debilidad muscular derivada de este ingreso hospitalario. Por otro lado, todo el área neurocognitiva también se ha visto afectada. Pacientes con problemas de atención, con problemas de memoria, mala calidad del sueño, insomnios, inquietudes, agitaciones, desorientaciones, ¿no? Todos estos síntomas neurocognitivos, pues ya podemos intuir que va a tener un impacto en nuestro abordaje, en la rehabilitación logopédica, ¿no? Y que vamos a atenderlo desde el primer momento. También vamos a ser conscientes de que este área nos va a afectar también a nuestro planteamiento terapéutico. A nivel psicológico es clave, ¿no? Estoy segura que si no la mayoría de personas que estamos hoy aquí, ya podemos decir que el virus, el coronavirus ha tenido un impacto psicológico en todos nosotros. Pues ahora imaginémonos para aquellas personas que han estado ingresadas en un hospital, que han tenido un riesgo de letalidad, han tenido una falta de comunicación con sus allegados, con sus familiares, personas que estaban en soledad viviendo esta etapa tan dura, ¿no?, de su vida y esta enfermedad tan grave, ¿no? Pues todo el impacto psicológico que esta enfermedad ha dejado en estos pacientes, tuvo en estos pacientes y ha dejado en todos nosotros, ¿no? Otra de las áreas es el área digestiva, una área importantísima para nosotros porque efectivamente es un área en que vamos a trabajar conjuntamente con todo el equipo de nutrición, de gastroenterología, ¿no? Son servicios que van a trabajar ahora con nosotros y que efectivamente comparten, digamos, el interés que hoy nos ocupa, por ejemplo, como es el área de la disfagia, ¿no? Son áreas que yo siempre recuerdo que a nosotros, la unidad de foniatría y logopedia, nos conocían, sabían qué hacíamos, pero el nivel de interconsultas de otros servicios hacia nosotros se ha incrementado exponencialmente. O sea, ha habido un incremento muy importante sobre las consultas que nos han hecho de estos pacientes COVID, ¿no? Y uno de los mayores motivos por lo que otros servicios nos han interconsultado ha sido por el tema de los atragantamientos, del riesgo de disfagia en estos pacientes. Otro de los temas sería pues, cambios de ritmos deposicionales, sensación de plenitud, ¿no?, sensaciones de stop en la comida, etcétera, etcétera. Bien, y otros también como pueden ser otras pérdidas de peso, etcétera. Insisto que todas estas áreas, tanto que hemos hablado ahora o sistemas que se ven afectados, tienen un impacto, tienen una relación directa con nuestro abordaje logopédico, ¿no? Si el paciente, pues esto, tiene una afectación de la vía aérea superior, tienen que buscar un método alternativo de respiración porque el paciente por sí solo no puede respirar, o es un paciente que lleva ingresado más de un mes en el hospital y presenta una debilidad muscular, una miopatía, evidentemente esto nos va a condicionar, ¿no?, nuestras primeras intervenciones a nivel logopédico, por supuesto, cognitivo y psicológico, como ya hemos hablado. Entonces me parece muy importante tener esta diapositiva en cuenta. Bien. Bien, entonces, para que podáis haceros a la idea de cuál ha sido nuestra labor,
en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, situado en el centro de la ciudad, uno de los hospitales públicos, es el hospital que en referencia, es un hospital referencia en el abordaje de paciente COVID. Todos estos son hospitales aquí en Cataluña y Vall d'Hebron se sitúa en el último puesto, empezando por la derecha, en el que bueno, pues ha tenido un incremento de casos exponencial y ha atendido el mayor número de pacientes del Estado español, ¿no? El doctor, el jefe de la unidad de cuidados intensivos, decía que él recordaba que el día 3 de marzo del 2020, ingresó la primera paciente COVID en la unidad de cuidados intensivos. Esta paciente tenía 29 años. Recuerda que fue bien, que la paciente se curó, pero cuando hace un poquito, ¿no? Cuando hace la mirada hacia atrás y dice, ¿qué íbamos a saber nosotros cuando ese día ingresó esa chica joven por COVID en la UCI, lo que nos iba a llegar poco después? Y es que 15 meses después, el hospital era el hospital con más camas para pacientes críticos de todo el Estado español. Era el hospital con más predisposición de camas para pacientes críticos. Imaginaros la labor terapéutica de los terapeutas y de todo el personal sanitario, la labor que esto conllevó, ¿no? En la primera ola, el Hospital de la Vall d'Hebron, en la primera ola se atendió más de 1000 pacientes, solo en la primera hora. Vall d'Hebron multiplicó por 6 su capacidad para atender paciente crítico. De 56 camas que tenía el hospital antes de la pandemia, llegó a tener hasta 300 camas para pacientes críticos. Esto conllevó muchos cambios en el hospital, cambió servicios, hicieron un plan de contingencia bueno, enorme, un estudio sobre cómo podíamos atender. Hubo áreas, hubo servicios que cambiaron, por supuesto, la actividad clínica que se hacía en ese lugar, y es un ejemplo que a nosotros los logopedas bueno, pues nos tocó más, fue todo el servicio de neurorehabilitación, ¿no? Donde nosotros también allí hacíamos nuestra labor diaria, pues una parte de este circuito que es el hospital de día, donde los pacientes iban a hacer rehabilitación de 9 a 5 de la tarde, se cerró, y lo único que hicieron es habilitar todo camas para pacientes críticos, porque estaba desbordado y por supuesto tenían que dar cabida a todos estos pacientes, ¿no? Unos servicios finalmente se acabaron llenando y otros servicios pues no acabaron llenando, ¿no? Pero en cualquier caso el hospital actuó muy rápido, actuó de una manera, bueno, para mi gusto admirable, y dio cabida a la necesidad que había en este momento y que parecía que no sabían cuánto iba a acabar, ¿no? Y cómo iba a pasar. Pues por eso estoy también aquí hoy, ¿no? Porque es un claro ejemplo de esta reconversión que hemos tenido y esta necesidad de atender todas estas necesidades clínicas que en este momento nos estaban pidiendo, ¿no? desde gerencia y desde cualquier unidad que allí en el hospital estuviera. Muy bien, pues enmarcando toda esta situación que os he comentado, teniendo en cuenta ya cuáles eran las áreas que conocemos que afectan que tienen una afectación mayor por el COVID-19, hoy nos ocupa y compartimos seguramente pues nuestra profesión, que es la fonoaudiología o la logopedia aquí en España, y vamos a hablar sobre cuáles han sido, ¿no? digamos, las 3 áreas que hemos abordado del paciente COVID. De entrada hablaremos de todas aquellas alteraciones vocales, es decir, de voz, que han tenido estos pacientes y por qué las han presentado. Esto por un lado. En segundo lugar, vamos a hablar también del tema de las alteraciones deglutorias, de la disfagia, ¿no? De por qué estos pacientes presentan disfagia, qué incidencia, prevalencia, y os voy a acercar el tratamiento, el abordaje logopédico que hemos desarrollado. Y por otro lado, vamos a hablar también de la incidencia y de la relación que hay de COVID-19 con las alteraciones de lenguaje y del habla. Como logopeda es muy importante empezar conociendo más sobre el paciente que vamos a atender, ¿no?
Entonces, para empezar, para hacer un buen inicio de tratamiento, debemos conocer un poquito más a este paciente, sobre todo también porque ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, ya desde un principio nos decían, el perfil clínico del paciente por contagio de COVID-19 puede ser muy variable, puede ser más leve o más grave en función de otras, ¿no? De otras características y previas, ¿no? Y esto es así, ¿no? Sabiendo, tenemos que conocer el paciente cuáles son las enfermedades que tenía de base. Hay una serie de enfermedades que se han repetido con más asiduidad, ¿no? Como puede ser también pacientes con una obesidad, por ejemplo, con hipertensión, con un EPOC, con estas dificultades respiratorias, ¿no? Pacientes pues, clínicamente o con inmunodeprimidos, son pacientes que efectivamente han tenido una incidencia más alta en la hospitalización tras el contagio de COVID, ¿no? Por eso es muy importante saber de qué enfermedades de base estábamos hablando con este tipo de pacientes. Otra de los 4 puntos cardinales para conocer al inicio del tratamiento es si este paciente ha estado ingresado en UCI o no ha estado ingresado en UCI, ¿no? Podemos ver que el protocolo de actuación no será el mismo el paciente que entra directamente a UCI porque necesita un sistema de ventilación mecánica o el paciente que entra a planta, ¿no? Que hay que controlar porque efectivamente tiene satura por una situación muy baja o, ¿no? Que está ahí al límite, pero no hay que hacer una intervención más médica en cuanto a esta respiración, ¿no? Por tanto, es importantísimo saber si este paciente ha estado ingresado en UCI o no y cuánto tiempo ha estado ingresado. Por otro lado, otro de las informaciones importantes es conocer también si el paciente ha estado intubado a nivel orotraqueal o el paciente ha necesitado de una traqueostomía. ¿Cuántos días ha sido portador de este sistema de ventilación? Y la necesidad que ha tenido y tiene actualmente de un soporte de oxígeno, ¿no? Por última instancia también nos interesa saber si en el momento que nos interconsultan, en el momento que entramos nosotros a trabajar con este paciente, es un paciente que cómo se alimenta, es un paciente con portador de sonda nasogástrica, es un paciente, ¿no? Con una nutrición enteral, con una nutrición parenteral, por vía oral. Bien, vamos a conocer un poquito este perfil del paciente para saber cuáles van a ser las necesidades clínicas y cómo va a ser el planteamiento de nuestro abordaje. Para empezar, de las 3 áreas que hemos hablado, digamos, habla el lenguaje, disfonía o patología vocal y deglución, voy a empezar hablando del área del lenguaje del habla, ¿no? Del área de comunicación. El paciente COVID, de entrada, voy a recordar lo que es un ictus, vamos a hacer la definición, tenéis aquí puesta la definición sobre qué es un ictus, como esta enfermedad neurológica de origen vascular causada por una hemorragia cerebral, un infarto, un trombo, etcétera, y que tiene una afectación local aguda. Seguro que lo saben esto lo que es, ¿eh? Y también seguro que conocen los 2 tipos más importantes de ictus, como es el ictus por una causa isquémica o por una causa hemorrágica, ¿no? No hemorrágica. Hablamos de un ictus isquémico cuando hay una obstrucción de alguna arteria cerebral y hablamos de una hemorragia cuando sucede justamente lo contrario, ¿no? Cuando se rompe, cuando se dilata y hay una salida de sangre, un coágulo, una salida focal en el cerebro, ¿no? ¿Por qué hablamos de ictus? ¿Por qué hablamos de ictus? Porque se ha relacionado, hay estudios ya y abordajes que hablan de la incidencia del ictus en pacientes COVID. Pero voy a desgranar un poquito el por qué se habla de esto, ¿no? Porque no es fácil. Y sobre todo porque no tenemos aún suficientes datos para hablar tajantemente de que exista una relación entre el COVID-19 y los ictus, ¿no? Las alteraciones neurológicas de origen vascular derivada por el ictus. Bien, de entrada, cuando nos hacen una interconsulta y yo voy a ver a un paciente por primera vez, un paciente hospitalizado, ya bien sea en
en cuidados intensivos o en planta de semicríticos o incluso en una planta hospitalizado, lo primero que voy a ver es este paciente cómo está, ¿no? Voy a hacer una primera pregunta y voy a ver cómo está, si es un paciente colaborador, si es un paciente activo, es un paciente que está orientado. Entonces, este primer contacto ya me va a decir mucho, a mí ya me va a dar la información suficiente como para saber si mantiene un estado cognitivo de alerta, ¿no? que me permite que pueda seguir las pautas que yo le vaya a dar, ¿no? A continuación. Esto para empezar es muy importante, es conocer el estado cognitivo del paciente. A partir de aquí también vamos a valorar cómo puede comunicarse este paciente. Este paciente puede comunicarse por vía oral, sin ningún problema, porque no tenga ningún otro mecanismo que lo así obstaculice, o bien me puedo encontrar con un paciente que no pueda hablar, que no pueda comunicarse por vía oral, por ejemplo, porque sea portador de una traqueostomía y siga con una ventilación mecánica de alto flujo, por tanto la traqueostomía está abierta, hay una fuga de aire por la traqueostomía y el paciente pues evidentemente no va a poder hablar. Tengo dos informaciones básicas, ¿no? Si este me atiende, si es capaz de contestarme las preguntas más sencillas, quizá con la cabeza, sí o no, y si puede comunicarse a nivel oral. Bien, para mí como logopeda esto es lo primero a abordar. Si este paciente no puede comunicarse porque es portador de una traqueostomía, voy a tener ya que atender la necesidad comunicativa de este paciente. Si cognitivamente está bien, pues vamos a podernos comunicar quizá por escritura, con una libreta, quizá mismamente con su móvil, también nos vamos a poder comunicar, le puedo bajar una aplicación que le permita pues, escribir las palabras o las frases más sencillas y como mínimo el sí y el no, o poder responder a estas preguntas más sencillas hasta que esto evolucione, ¿no? Por otro lado, si el paciente cognitivamente pues no es viable, no puede, no sigue estas primeras instrucciones sencillas, pues evidentemente también vamos a pensar en otros sistemas de comunicación. Desde el hospital, desde nuestra unidad de logopedia y foniatría, hemos tratado también de incluir los sistemas alternativos de comunicación más básicos, ¿no? Como ya os he comentado, una libreta de comunicación puede ser algo muy básico, hasta bueno, pues, digamos, instrumentos tecnológicos como puede ser un Liberia o puede ser una tablet con algún software concreto. Hemos intentado bueno, pues, instruir al paciente según las necesidades y sus condiciones neurocognitivas, ¿no? También resaltaré que para mí es importante tener claro que el paciente a lo mejor puede estar a nivel cognitivo, puede estar despierto, puede estar colaborador, pero puede presentar un trastorno del lenguaje, puede presentar ¿no? por un ictus, por una afectación vascular, puede presentar una afasia, ¿no? Un problema de lenguaje, pero es que además de esta afasia también puede estar relacionado a algún trastorno a niveles de escritura, ¿no? Un trastorno escrito. Por tanto, teniendo en cuenta, ¿no? Pues estas afectaciones que puede presentar el paciente, también vamos a adaptar la necesidad comunicativa o aquel objeto o aquel sistema de comunicación que le podamos presentar. Es simplemente comentarlos, no es el tema que nos ocupa, pero sí que tener en cuenta pues, que ahí puede haber un trastorno, una alteración de la escritura, ¿no? Asociado también al trastorno del lenguaje. Bien, entonces ya atendiendo a esto, al estado cognitivo del paciente, la manera de comunicarse y vamos a abordar estas necesidades. ¿Qué sabemos? Sabemos que el COVID tiene tres fases primordiales, ¿no? Sabemos que hay una primera fase que le llamamos infecciosa temprana, cuando el cuerpo empieza a reaccionar. En un segundo lugar, cuando esta infección ya se ha agravado, ya se ha incrementado y hay una afectación pulmonar. Y en tercer lugar, cuando esta infectación es grave y ahora sí pone en jaque o ya condiciona la viabilidad, ¿no? de vida de este paciente, ¿no? El riesgo que tiene de muerte. Entonces, en estas tres fases y por estas tres fases, digamos que el cuerpo de alguna manera reacciona, tiene una reacción inflamatoria. Y es justamente esta reacción inflamatoria la que comporta un exceso de coagulabilidad, a ver si lo digo bien, ¿no? Se incrementa esta coagulabilidad en sangre y este es el motivo por el que existe una relación entre
las alteraciones vasculares y el riesgo de la infección por COVID. Por esta hipercoagulabilidad que existe ante la respuesta inflamatoria derivada de esta fase de infección en el cuerpo. Este es el motivo. Por lo tanto, hablamos de la incidencia de los ictus. Mayoritariamente son ictus isquémicos los que se han reflejado en toda la bibliografía y la causa mayormente es esta. Si buceamos un poquito por esta bibliografía que tenemos hoy en día, sabemos que el 57% de estos pacientes con COVID-19 experimenta alguna manifestación neurológica, ¿no? No es para nada una fecha poco significativa. ¿Cuáles pueden ser estas manifestaciones clínicas? Pueden ser las que hemos comentado, desde una reducción del nivel atencional, unas cefaleas, podemos encontrarnos con crisis epilépticas, nos podemos encontrar con ataxias, etc., ¿no? Bueno, otras manifestaciones que sí van a ser muy significativas y que también nos van a poder condicionar. ¿Qué sabemos? Sabemos un estudio realizado también por el Hospital de la Vall d'Hebron, en el que se hizo un estudio acogió una muestra de pacientes de 2.050 pacientes COVID, y de estos 2.050 pacientes COVID, 21 de estos pacientes presentaron un ictus isquémico. Es decir, los pacientes ingresaron por ictus, el ingreso fue por ictus, y se estudió si habían presentado síntomas previos al ictus, durante el ictus y posteriores al ictus. Estos fueron los pacientes que se incluyeron en el estudio. Hubo pacientes ciertamente que presentaron síntomas anteriores al ictus y pacientes asintomáticos, pero sí es verdad que se recogieron los pacientes que tuvieron síntomas justo antes del acontecimiento vascular. ¿Vale? De estos 21 pacientes, 21 que sufrieron ictus isquémico, 6 de estos pacientes, solo 6 de estos pacientes no encontraron ningún factor de riesgo asociado con el ictus. 12 de ellos tenían factores asociados a riesgo de ictus, como pueden ser una hipertensión, puede ser el tabaquismo, etcétera, los que ya conocemos, ¿no? Todos aquellos sí presentaban ya riesgo de ictus. Solo 6 de estos pacientes no presentaban ningún riesgo de ictus en ese momento, ¿no? De estos 6 pacientes sin factores de riesgo y con un ictus que relacionamos con el COVID, existía, y esto es muy importante, existía un daño pulmonar grave. Por tanto, que requerían una ventilación mecánica. ¿Qué significa esto? Significa que, como conclusión, estos pacientes con COVID-19 no podemos decir que haya una relación directa y tajante durante la enfermedad por COVID-19 en relación a padecer un ictus. No se puede hoy en día ser tajante con esta afirmación porque los datos no lo apoyan. Eso no quiere decir que no exista una relación. ¿Cuándo existe esta relación? ¿Cuándo sí ya está demostrada? Cuando existe un daño pulmonar grave y son pacientes que requieren de una ventilación mecánica, ¿no? El riesgo de no oxigenar bien esta sangre, el riesgo de que no llegue esta sangre al cerebro, y además sabemos esta respuesta inflamatoria de coagulación, aquí sí puede verse incrementado, realmente tienen más riesgo de sufrir un ictus, por estos motivos, que me parece importante resaltarlo, ¿no? Por otro lado, también este estudio de Vall d'Hebron apuntaba una cosa que no me parece tampoco nada poco significativa, y es que los pacientes que ya habían sufrido un ictus con anterioridad sí aumentaba 3 veces el riesgo de que se repitiese este ictus, y por supuesto que este ictus fuera más grave. Primero porque ya podían arrastrar secuelas anteriores, ¿no? Y es verdad que pues, en este caso se dice que el ictus pues, efectivamente podría ser más grave en pacientes que ya lo hayan padecido. Estas manifestaciones pueden acontecer a nivel del sistema nervioso central, como puede ser un ictus, como puede ser presentar una afasia,
una ataxia, perdón, puede presentar cefaleas importantes. También pueden presentarse manifestaciones del sistema nervioso periférico, que ya también no nos sonará, como puede ser la alteración del gusto, del olfato, y otras manifestaciones también a nivel esquelético, muscular, esquelético. En cualquier caso, durante este tiempo, durante los 2 años de pandemia, nosotros no hemos atendido a ningún paciente con ictus que la única causa sea COVID-19. Nosotros en el hospital hoy en día, a nivel de logopedia, a nivel de unidad de foniatría y logopedia, no hemos atendido muchos ictus. Hemos atendido ictus que se han contagiado, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Cuando hemos tenido unas épocas un poco más agitadas en este sentido, se han contagiado, pero en ningún caso el motivo por el que han tenido el ictus ha sido COVID-19. Sigamos con otra área, el área de la voz, las alteraciones vocales, que sí están en relación con la enfermedad de COVID-19, como son las disfonías, alteraciones vocales debidas a una intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal es un procedimiento que se utiliza en el hospital cuando el paciente pues, efectivamente no puede ventilar, no puede respirar por sí mismo. Es una de las actuaciones médicas pues, que está a la orden del día, pero no por ello no está exenta, ¿no? de implicar o de tener alguna consecuencia. Esta intubación orotraqueal, como ya también se indica aquí en la diapositiva, pasa, ¿no? Todo a nivel oral, pasa a nivel faríngeo y pasa a nivel traqueal, ¿no? Es una intubación que tiene que ser durante un tiempo determinado, corto, un periodo corto de tiempo. Si el paciente no mejora y las variables clínicas no son las esperadas, pues pasaríamos a otro tema, otra actuación como podría ser la traqueostomía. En cualquier caso, una intubación orotraqueal o una traqueostomía pues puede y existen consecuencias a nivel vocal, ¿no? Como también ya sabemos anteriormente. Esto tampoco nos lo ha enseñado la pandemia, pero sí que es verdad que hemos aprendido a trabajar precozmente este tipo de alteraciones. Como anécdota, sabemos que cuando el tubo de la intubación orotraqueal es mayor de 8 centímetros, existe más riesgo de un traumatismo laringio, ¿no? Entonces, también es importante saber, bueno, pues el tamaño, ¿no? de esa ventilación, de ese tubo, y así poder prever si va a tener o no, o es posible que tenga mayor riesgo de afectación vocal. En este caso, ¿cómo se hace la primera intervención? Tenemos que hacer una evaluación laringoscópica, ¿no? Tenemos que conocer cómo está el estado de estas cuerdas vocales, cómo el estado de todo el vestíbulo laringio del paciente. Necesitamos un análisis perceptual de la voz, necesitamos ver cómo sale esta voz. Es una voz timbrada, no es una voz timbrada, es una voz hipofónica o hiperfónica con tendencia a la constricción, es una voz con color, es una voz apagada, es una voz robótica. Bien, todo esto son características de esta voz que ya podemos escuchar si el paciente puede fonar, y si no, pues va a ser a través de esta evaluación laringoscópica. Nosotros tenemos la suerte de trabajar a nuestra unidad de la mano de unas excelentes médicas como que tenemos la posibilidad de trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, muchas veces todas las patologías vocales las diagnostican de manera temprana porque realizamos una fibroendoscopia, en este caso también una fibroendoscopia de la deglución, pero nos va a permitir ya saber bien cómo está el estado del vestíbulo y de las cuerdas vocales, ¿no? Viene con nosotros la doctora, viene conjuntamente foniatra y logopeda para hacer esta primera exploración muchas veces, sobre todo si son pues, pacientes en las unidades en las que ya estamos, y nos permite conocer cuáles son las afectaciones más frecuentes. Os las he puesto aquí porque tampoco tenemos tiempo como para incidir en cada una de ellas, pero sí que son estas las más frecuentes con las que nos encontramos. De entrada, una parálisis de cuerda vocal. Sabemos también que la incidencia de la parálisis de cuerda vocal tras una intubación es una secuela común en el ámbito hospitalario, es una secuela que no tendría por qué darnos demasiados problemas, una secuela que
En la mayoría de ocasiones, incluso solo en el tiempo de hospitalización hemos conseguido solventar, si a nivel respiratorio, por supuesto, también ha evolucionado. Mayormente nos encontramos con parálisis de cuerdas vocales izquierdas, primero por la colocación del tubo orotraqueal, que normalmente es a la derecha, y si ha habido una necesidad de traqueostomía, una intervención más, digamos, más profunda, ¿no? Y a nivel traqueal, pues nos podemos encontrar con las causas frecuentes, son una comprensión del nervio recurrente, ¿no? Que han comprimido una compresión del nervio recurrente, con lo cual nos encontramos aquí con una parálisis de cuerda vocal y también nos podemos, o una subluxación aritenoidea, ¿no? Que no permita pues, que este cierre sea completo o que haya un cabalgamiento entre aritenoides y que no permita que se produzca este cierre. Esta es una de las alteraciones que nos encontramos. Por otro lado, también nos encontramos con un granuloma, esta inflamación que acontece en una cuerda vocal, que puede ser más o menos discapacitante, incluso más o menos intermitente. Este granuloma puede ser por el mismo contacto de la intubación con la cuerda, puede ser también por el tiempo que ha estado este paciente intubado, o bien incluso por el roce también de las ondas, etcétera, ¿no? Que sale esta inflamación en la cuerda vocal y que afortunadamente también tiene un pronóstico bueno, pero que hay que atender y sobre todo conocer en qué momento está este granuloma por si nos pueda estar interfiriendo o bien a nivel respiratorio o en ambos. Otra de las alteraciones vocales con las que nos hemos encontrado derivadas de este proceso del paciente COVID son hematomas en la cuerda vocal, directamente por ese traumatismo en la cuerda vocal. Úlceras nos hemos encontrado también, y muy frecuentemente, los edemas, estas inflamaciones de las mucosas, del tejido de la cuerda vocal, inflamaciones que efectivamente el paciente tiene esta sensación, ¿no? Tiene una sensación de inflamación y que no permite también conocer bien cómo es esta ondulación de la cuerda y la funcionalidad vocal. También nos puede en este caso pues condicionar este abordaje, ¿no? Estas son las patologías, estas son las alteraciones o las dificultades vocales con las que mayormente como logopedas nos hemos encontrado y derivadas de este procesos de intubación orotraqueal o traqueostomías. Por supuesto, no vamos a dejar de atender un área por atender la otra, ¿no? Sino que el abordaje va sumando. Puede ser un paciente, ¿no? Como hemos dicho antes, con una alteración del lenguaje hablable, puede ser un paciente que se sume una alteración vocal y ahora además nos vamos a encontrar con la tercera área, el área de la disfagia, ¿no? Que sí que también os comentaría que es una de las áreas en las que realmente aquí se ha incrementado muchísimo nuestra presencialidad en las unidades atendiendo este tipo de patologías, ¿no? Insisto, no trabajamos una cosa u otra, sino que el abordaje logopédico comprende las tres áreas y las tres áreas también pueden ser necesarias en el mismo momento, ¿no? Muy importante la colaboración del paciente, el estado cognitivo, pero está claro que las áreas de vocales, la parte vocal y la parte de disfagia también van a ir muy unidas, ¿no? Entonces, a nivel de disfagia, y sabemos que la disfagia la conocemos como la incapacidad o la dificultad o molestia de transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. Hablamos de la disfagia orofaringea en contraposición de la disfagia esofágica. La disfagia orofaringea es la que hoy nos viene aquí, nos reúne a todos aquí, la disfagia orofaringea, aquella que nos encontramos con alteraciones bien en la fase oral o en la fase faríngea, ¿no? ¿Cuál ha sido la incidencia de la disfagia en el paciente COVID? Aquí sí diría que tenemos muchos más casos recogidos y tenemos bastante más información de entrada. Un número que es la mitad de los pacientes ingresados por COVID-19 ha presentado riesgo de disfagia. Y esto es muy importante, porque aquí nos puede parecer, a quien le parezca que no es significativo esta cifra, le diré más, le diré que aumenta a un 75% si las personas son mayores, son personas ya de edad más avanzada. Es decir, la incidencia de la disfagia en el paciente COVID sí es
muy prevalente y sí que tenemos que tenerla muy presente, porque me atrevería a decir que, sobre todo en primeras instancias, se nos han podido pasar muchos casos incluso, ¿no? Ha habido infradiagnósticos de disfagia anteriormente, claro, nos hemos tenido que apretar mucho y ponerlos al día mucho para dar respuesta a todas las necesidades que de repente pues, se nos presentaron, ¿no? Fijaros que sigue incrementándose la incidencia de la disfagia cuando además son pacientes que llevan más de 4 días intubados. No sé si os parece mucho, pero a mí no, porque los pacientes que se intuban es muy probable que estén más de 4 días intubados, ¿eh? Por tanto, el riesgo de disfagia continúa incrementándose. Pero además, otro dato que estoy segura que tampoco nos va a dejar indiferentes, y es que este 25% de los pacientes que presentan disfagia, el 25% de todos los pacientes que presentan disfagia por COVID-19 son pacientes que van a presentar aspiraciones silentes. Y esto es muy importante, porque aquí sí, ojo, que se nos pueden colar, permitirme esta expresión, pero se nos pueden colar casos y se nos pueden colar casos muy graves. Las aspiraciones silentes son aquellas aspiraciones, es cuando el paciente, cuando el bolo pasa por vía aérea, por las cuerdas vocales y cae directo al pulmón con el riesgo de una neumonía aspirativa. Se llaman silentes porque el paciente no presenta ninguna sintomatología, no presenta ningún signo clínico, no tose, por ejemplo, y si no hay tos, el paciente en este caso pues no está alerta de que algo está pasando, ¿no? Con lo cual esto puede ser recurrente y realmente tener pues un resultado malo, muy grave, ¿no? Es muy importante porque aquí sí que entra en juego muchas de las valoraciones y la manera que tengamos las posibilidades que tenemos de valorar a estos pacientes. Sabemos esto y añadimos además que el 23% de los pacientes que fueron diagnosticados con disfagia tras pasar el COVID siguieron presentando esta enfermedad 6 meses después. Y esto es real. Nosotros hemos dado el alta a pacientes ingresados, pero que han tenido que volver al cabo de unos meses, un seguimiento de 2 meses, porque posiblemente la disfagia a sólidos haya podido resolverse, haya podido tratarse y resolverse, pero haya quedado esa debilidad, haya quedado, ¿no?, ese resto de disfagia, sobre todo muy presente en líquidos, ¿no? Entonces el paciente tenga que, de manera compensatoria, pues ingerir los líquidos con espesante, y esto requiere pues, posiblemente un tratamiento logopédico de más tiempo y por supuesto un seguimiento por parte médica. Bien, ¿por qué es debido a estas aspiraciones silentes? Aquí podría estarme mucho rato hablando y no, pero sí que me parece interesante destacar este dato, y si queremos saber más pues vamos a tener que, ¿no?, y a estudiar un poquito más sobre por qué suceden estas aspiraciones silentes, pero en cualquier caso está muy en relación al tipo de ventilación mecánica que lleve el paciente, está muy en relación en la capacidad de gestión de secreciones de este paciente, etcétera, ¿no? Entonces, me parece destacable el hecho de hablar de una neumonía aspirativa, que es uno de los 10 motivos principales que conllevan una mayor estancia hospitalaria. Y este ha sido el motivo por el que también se han incrementado las interconsultas, ¿no? Pacientes que tenían, o sea, hay que atender esta necesidad, no podemos agravar este cuadro respiratorio. Cada profesional va a poner su granito de arena para conocer el estado y evitar complicaciones posteriores, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta disfagia por COVID-19? De entrada, ya lo hemos comentado, la presencia de traumatismos laringios y orofaringios. Por otro lado, la miopatía, la debilidad muscular, que también he avanzado al inicio, ¿no? Un paciente, cuanto más largo es la hospitalización del paciente, más riesgo tiene de miopatía y por tanto de esta dificultad, ¿no?, en la gestión o la dificultad muscular para deglutir, incluso para la fonación, ¿no?, también. Entonces es uno de las alteraciones presentes en los pacientes COVID-19 que tiene una implicación directa en todo el desarrollo y la intervención logopédica. Por otro lado, también la reducción de esta sensibilidad y la alteración sensorial que se produce a nivel oral, orofaringio y laringio.
debida pues evidentemente a la no ingesta de alimentos o a todos los sistemas de ventilación, ¿no? Todo este aire, toda la necesidad que tiene el paciente de ser, bueno, de tratar, ¿no? esta respiración, de este compromiso respiratorio, si es de alto flujo, si necesita mucha demanda de respiración, pues efectivamente cuanto mayor es esta presión que entra por la traqueostomía, mayor es la dificultad de sensibilidad que tiene este paciente, ¿no? Si no tiene sensibilidad y no es consciente de los riesgos o de los restos que puedan quedar a nivel faríngeo, pues aumenta el riesgo de aspiraciones silentes y por tanto de neumonía. El reflejo esofágico es otra de las alteraciones con las que también nos hemos encontrado con estos pacientes COVID y que contribuyen a que podamos tener problemas de disfagia. Conocemos casos que ha habido incluso un reflujo esofágico que ha provocado una neumonía aspirativa de la nutrición enteral. Sí, esto es también a atender y sobre todo abrir los ojos y poderlo detectar prontito. Y por supuesto la descoordinación que existe en la respiración y la deglución. Tampoco no podemos ahora entrar sobre cómo se produce esta deglución y el tiempo de apnea que necesita esta fuerza de los músculos constrictores faringios para permanecer esta apnea que cierre la epiglotis y pueda transportar el bolo de manera segura, ¿no? Cuando existe una descoordinación entre estos dos sistemas, respiratorio y deglutorio, existe un riesgo muy importante de disfagia ante estos pacientes, ¿no? Estos son los puntos cardinales, estos son los motivos, las causas por los que nos hemos encontrado tanta incidencia de disfagia en pacientes COVID. Cuando hablamos de disfagia, tenemos que atender los dos tipos de trastornos, las dos complicaciones más importantes que tenemos, los trastornos de eficacia, aquellos que conllevan alteraciones a nivel de deshidratación y de desnutrición. Estos son los trastornos de la eficacia que hay que atender, ¿no? Son pacientes que pueden comer, ¿cuánta cantidad pueden comer? Pueden beber, ¿cuánta cantidad pueden beber? Porque si es un paciente que, por ejemplo, con una disfagia líquidos severa, sabemos que no puede ingerir líquidos, por tanto va a tener que compensar con unos líquidos espesados, con unas aguas gelificadas, va a tener que ingerir 7, 8 aguas gelificadas. Este paciente es capaz de deglutir tanta cantidad para poder estar hidratado. Bien, estas son preguntas que nos vamos a tener que hacer para poder dar respuesta al tipo de nutrición que va a necesitar. Por otro lado, los trastornos de seguridad, aquellos signos clínicos que nos determinan si el paciente, cómo come el paciente y cómo lo puede hacer de manera segura, que no acontezcan ni riesgo de penetraciones ni riesgo de aspiraciones, ¿no? Estos son los dos tipos de trastornos, las dos áreas de trastorno que atendemos y que debemos conocer para abordar la disfagia presente en los pacientes COVID-19. ¿Cómo hemos hecho nosotros este abordaje para empezar la exploración de esta disfagia? Mayormente, si es un paciente ya ingresado en cuidados intensivos y de largas estancias, mayormente vamos a empezar ya por una valoración instrumental. Pero sí que es cierto que hay otros pacientes en que podemos empezar con una valoración clínica y en el caso de que esta valoración nos surjan dudas o no nos quede del todo seguro, vamos a pedir, ¿no?, que la colaboración médica para que pueda hacer esta valoración instrumental. Si es una valoración clínica, nosotros en la unidad de foniatría y logopedia del Hospital de la Vall d'Hebron utilicemos el sistema de valoración clínica diseñado por el doctor Claver del Hospital de Mataró y sus compañeros, que es el método de exploración de volumen viscosidad, en el que administramos 5, 10 y 20 cc's de líquido de néctar, viscosidad néctar y viscosidad pudding, y dependiendo de los signos clínicos de este paciente vamos a continuar la exploración o no. De esta manera nos va a permitir eso mismo, decidir el tipo de alimentación y la textura más adecuada y si es necesario pues compensar con alguna otra medida la nutrición de este paciente. En el caso de la valoración instrumental lo hacemos de dos maneras. Una es la fibroendoscopia de la deglución, mayormente os diré que ha sido la más utilizada por nosotros. Hemos tenido además, el hospital ha proporcionado unos fibros portátiles y desechables, es decir, que
de esta manera ha protegido al personal sanitario para evitar el máximo contagio posible. La pantalla sí que evidentemente no es desechable, pero sí que lo que es el fibro en sí que ha sido desechable. Es una valoración instrumental que se puede hacer en la cama, el paciente puede estar encamado, pasando el fibro a nivel nasal, llegamos hasta el vestíbulo laríngeo y aquí lo que se le administra son estos mismos bolos anteriormente citados y vemos bien, pues cómo es la seguridad de la ingesta de estos alimentos, ¿no? La fibroendoscopia de la deglución por parte es una prueba indolora, es una prueba rápida, es una prueba pues, que nos ha permitido dar respuesta a muchas de las consultas que nos hacían diariamente y nos siguen haciendo diariamente, y es una prueba totalmente segura y para el paciente, y ya digo, muy eficiente, ¿no? Lo interesante o lo ideal es estar al lado de este médico, de esta médica, cuando hago esta fibroendoscopia, para tú, como logopeda, tener bien claro cuál es la necesidad de este paciente y cuáles los objetivos a trabajar desde un bien inicio y lo que se espera de este paciente, si va a ser necesaria, por ejemplo, la repetición de esta fibroendoscopia para iniciar la deglución. O las ingestas, ¿no? Otra de las pruebas instrumentales que también hacemos en el hospital, llevamos a cabo, son las videofluoroscopias. En este caso se ha realizado menos porque aquí necesita el paciente ser trasladados a rayos, son pruebas radiológicas, por tanto aquí sí que tenemos que pensar mucho el tipo de paciente, pero en este caso pues contamos con la colaboración y la posibilidad de realizar estas exploraciones. Ante estas dos valoraciones clínicas, también bueno, pues, las doctoras en este caso utilizan varias de las escalas, ¿no? para cuantificar pues, por ejemplo, el grado, la escala de severidad de la disfagia, como puede ser la escala de DSRS, o el riesgo de aspiración que tiene el paciente según la cantidad y la ubicación de estas secreciones basales, como puede ser la escala de Lackmore, o la escala PAS también, que valora pues, el riesgo de penetración o aspiración y aspiración silente, ¿no? Como también puede ser. Estas son escalas médicas que utilizan los doctores en el momento de la exploración y que a nosotros nos aporta información sobre cómo debemos plantear el tratamiento y sobre un poquito la necesidad de compensación que existe en el paciente. Tenemos la exploración, tenemos las tres áreas, conocemos las tres áreas, pues empezamos a actuar. Pero ¿cómo empezamos a actuar? Os diré cómo nosotros lo hemos hecho, nuestra frecuencia, nuestra intensidad, cuál ha sido nuestro material y, por supuesto, cuál es la clave, que es la interdisciplinariedad, algo que ya conocemos y que ya sabemos seguramente muchos de los que estemos aquí. A nivel de factores clave, destacaría la intensidad y la frecuencia, ¿no? La intensidad la marca el paciente. Claramente hay pacientes que han tolerado mucho más tiempo de rehabilitación y otros pacientes que han tolerado muchísimo menos tiempo de rehabilitación porque están fatigados, porque el estado cognitivo no nos lo permite, bueno, porque ha pasado mala noche. La intensidad de la rehabilitación, ese tiempo que voy a invertir de manera diaria, me lo va a condicionar el paciente. Hay que estar muy alerta con estos signos, hay que conectar con el paciente, porque si puede ser una mayor, o sea, la intensidad, pues la voy a adaptar, ¿no? a las necesidades de este paciente. Porque puede ser que dure poquito, que tolere poquito rato de tratamiento, pero en cambio que lo podamos realizar varias veces al día, ¿no? Que aumente la frecuencia. Si es posible, ¿no? Si nosotros disponemos de tiempo durante el día, en nuestra jornada laboral, es posible que podamos mejorar este paciente teniéndolo en cuenta, trabajándolo varias veces al día. No siempre ha sido posible por el volumen de trabajo que hemos tenido, pero sí que hay pacientes en los que se ha decidido hacer poquito rato, pero varias veces al día, ¿no? Para favorecer pues, que mantenga esta tonicidad, para que mantenga estos objetivos que nos habíamos planteado. Esta puede ser, es decir, para mí la frecuencia siempre ha sido diaria, también siempre que el paciente nos lo ha permitido. El material os lo enseño, pero para mí también es clave la interdisciplinariedad. Hoy mismo, mi día hoy ha sido cuando he estado atendiendo a uno de los pacientes COVID en la unidad de cuidados intensivos, yo he trabajado en manos, allá a mi lado, con el fisiorrespiratorio. Para mí ha sido importante, un paciente que hemos empezado a tapar de manera intermitente esta canula traqueostomía, él atendía las necesidades respiratorias, él sabía en qué momento estaba el paciente para poder tapar y yo lo que hacía es trabajar
con él, pues esta calidad de la voz, en este caso, ¿no? Trabajábamos mucha obertura al espacio porque era un paciente que había tenido mucho proceso de constricción y teníamos que trabajar la obertura del vestíbulo laringio, pero es que además me ha permitido pues esto, trabajar con él, en qué momentos del día estaba mejor. Es decir, no entiendo un abordaje logopédico en paciente COVID sin trabajar conjuntamente con aquellos profesionales, sobre todo en el servicio de terapéuticos o el servicio de rehabilitación, como son un fisioterapeuta, como es la postura que me indica un terapeuta ocupacional, ¿no? Por supuesto el servicio de enfermería, el servicio de auxiliares de enfermería, que son todos los que me dicen, pues ha pasado buena noche, no ha pasado buena noche, hoy está mejor, hoy está peor, pues mira, toda esta comunicación que hacemos interdisciplinar, para mí es clave ante el abordaje logopédico. No concibo, es imposible concebir mi trabajo de manera única y aislada del resto de personas porque no tendría, por supuesto, el mismo resultado. Un poquito sobre nuestro abordaje logopédico. Esto es uno de los materiales que nosotros trabajamos. Veréis aquí, como ve, la naranja, digamos, son las aguas gelificadas. Trabajamos con aguas gelificadas, que no gelatinas, es decir, trabajamos en un formato pudding que se mantiene independientemente del tiempo que pase. No es necesario que esté en el refrigerado porque la consistencia se mantiene, ¿no? Cuando hablamos de tipo pudding, muchas veces iniciamos estas ingestas con aguas gelificadas o con compotas. Trabajamos en las cantidades según la tolerancia, según el riesgo del paciente, con cuchara pequeña, volúmenes pequeños a volúmenes mayores. También tenemos la posibilidad, donde pone pudding en ese botecito, de espesar los líquidos, ¿no? Igual que digo, pudding los podemos espesar a un néctar o los podemos espesar a una miel cuando es entre uno y otro. Y luego lo que vemos abajo, aquí justamente que tengo dos, los he hecho como en grandes, dos de los materiales que me acompañan cada día en mi intervención logopédica. A mano izquierda tenemos el neckline. Es un instrumento que utilizamos para trabajar la obertura del esfínter esofágico. Son ejercicios que hacemos para que el paciente consiga tonificar toda la parte laringea, que consiga fomentar esta obertura a nivel postural, esta obertura del esfínter esofágico superior, trabajo de apnea, etcétera, ¿no? Y devoluciones forzadas. Este es uno de los instrumentos que utilizamos en nuestro día a día. A mano derecha tenemos el uso de espumas saborizadas, ¿no? Este es un aparato que, gracias a estos polvos que tenemos aquí a la derecha, yo lo puedo utilizar con cualquier líquido. Ponemos los polvos y lo que hace es esferificar, es decir, crear una espuma, un aire, ¿no?, de ese líquido. Insisto que puedo hacerlo desde agua, zumos, Coca-Cola, lo que el paciente quiera o le estimule más o pueda ingerir, ¿no? Pero en cualquier caso, este es un material estupendo que me permite trabajar la estimulación sensitiva, sensorial y motora, es decir, porque este paciente empieza a trabajar esta mecánica deglutoria desde el inicio sin riesgo de aspiraciones, puesto que es aire y no está deglutiendo ningún líquido. Esto es mi trabajo diario, empezar estimulando esta mecánica deglutoria, trabajando toda la parte sensitiva, toda la parte que ayude al paciente a reaccionar y a entrenar todas las maniobras de compensación o maniobras de protección de vías aéreas. Estos son materiales claves en la intervención o en el abordaje logopédico. Por otro lado, a mano izquierda también tenemos dos de los materiales utilizados constantemente, diariamente, como logopedas y gracias también al servicio de enfermería, que esto nos ayuda muchísimo, que es toda la parte de higiene oral, ¿no? El riesgo de neumonía aspirativa se incrementa de manera exponencial cuando el paciente no mantiene una buena higiene oral, ¿no? Pues estos cepillitos y la clorexidina hace cada día, limpiando el paciente cada día para la reducción de bacterias. Los pacientes que además no ingieren por vía oral, ¿no?, que acumulan estas bacterias, que no limpian, que no regeneran, pues tienen más riesgo de padecer una neumonía aspirativa, ¿no? A la parte de la derecha tenemos aquí los Ice Chip. También trabajamos sistemas o protocolos para aumentar, para incrementar esta estimulación sensorial. Trabajamos con estos hielitos, a veces incluso los hemos también, hemos puesto un poquito de espesante, bueno, hemos ido haciendo pruebas, pero está demostrado, en la bibliografía lo tenéis, que no hay riesgo de aspiración. En cambio, es un perfil de pacientes con muchas secreciones basales que le cuesta gestionar estas secreciones, pues para despertar de manera inmediata esta sensibilidad y por tanto favorecer la mecánica deglutoria.
Otro de los instrumentos o de los materiales que utilizamos diariamente son los palitos, son estos bastoncitos de glicerina, de ácido, ¿no? Con un poquito de limón, que también de alguna manera despeja, despierta y activa esta mecánica deglutoria, o bien todos los aromas que podemos poner pues, en un vaso de líquido espesado en viscosidad néctar, pues le podemos poner unas gotitas, unos de melón, otros de fresa. Lo que hacemos también es favorecer o incrementar el estímulo que damos a este paciente e incrementamos pues, esta sensación, ¿no? En boca, y favorecemos también pues, todo el proceso terapéutico, ¿no? No podemos despreciar los espesantes. Estos son los dos tipos de espesantes que ahora mismo tenemos a nuestro servicio. El espesante Clear, el Regenat, que son los polvitos que instruimos a los pacientes en el caso de ser necesario, y otro, los espesantes que estamos probando ahora, que de momento no se comercializa en farmacias, pero que estamos probando y que nos parece también interesante, y es este de gel, que con un clic, ¿no? Con varios clics, pues puedes construir este líquido y en el formato que así lo deseamos. Vamos a poner un ejemplo para acabar, porque el tiempo vuela. Vamos a poner un ejemplo de alguno de los pacientes, de una de las interconsultas que nos han podido hacer recientemente. Recientemente es, bueno, vais a ver que es hace nada. Al servicio de la unidad de fonoterapia y logopedia llega una interconsulta realizada por un adulto, nos dicen que es un adulto, un varón de 52 años, ingresado en urgencias por contagio de COVID. Ingresa en UCI directamente por estas complicaciones respiratorias con una neumonía y ya empieza con una pseudoanalgesia, ¿no? Es decir, que a nivel cognitivo también nos da información, ya lo hemos hablado. Uno de estos antecedentes médicos que debemos conocer pues es esta enfermedad de base, que llevaba una obesidad mórbida con un índice de masa corporal de 46 y el consumo enólico de 2 unidades dos vasos de vino, dos unidades alcohólicas al día, ¿no? Esta es la interconsulta que nos hace, y lo que hacemos es que la médica, nuestra foniatra, hace una primera valoración el día 3 de febrero del 2022. Vemos como a nivel de lenguaje y de comunicación es un paciente que nos encontramos que está incorporado en cama, no ha iniciado aún la sedestación, está totalmente encamado, está alerta, responde a peticiones, colabora en la exploración y comprende el lenguaje verbal. Pero evidentemente es un paciente que lleva una traqueostomía, que lo pone al lado, respiratoriamente está adaptado a una traqueostomía y una ventilación mecánica, por lo tanto no puede expresar porque evidentemente tiene un acondicionamiento respiratorio muy importante. Sí está en fase de weaning, pero vemos cómo a la que le pedimos estos movimientos orales presenciamos una movilidad oral suficiente, pero sí es verdad que nos impresiona mucho esta dispraxia oral, ¿no? Esta incapacidad para llevar estos movimientos orales a donde nosotros los pedimos. Vale, se orientará, la doctora ya indica la posibilidad de incluir un sistema alternativo de comunicación, como es en este caso los Liberia, que son los sistemas que tenemos, ¿no? en nuestro cáncer. A nivel de deglución nos dice que ya no está haciendo una vía oral, sino que todo es portador de una sonda nasogástrica, ¿vale? Que tiene escasas degluciones reflejas, por lo tanto también nos indica la gestión de estas secreciones. El ascenso laringio es limitado, obviamente también hay un anclaje, ¿no? Laringio por esta traqueostomía. Hay una deficiencia de higiene oral, atender desde el primer inicio, y aún no es capaz de expulsar estas secreciones bronquiales. Iba con la cámara, ya iba a hacer una fibroendoscopia de la deglución, pero tan verde está el paciente, tan verde, que dice que no es tributario una ingesta oral. Por lo tanto, es tributario empezar una exploración logopédica. Como veis, no es necesario, ¿no? Ni siquiera a veces tener el resultado de una fibroendoscopia de la deglución, porque en este caso el paciente está muy verde y efectivamente la respuesta es: empezamos a estimular, trabajamos esta higiene, trabajamos esta mecánica deglutoria, damos al paciente unas buenas estrategias compensatorias, y en el momento que veamos que esto ha progresado es cuando vamos a hacer una nueva fibroendoscopia para determinar si es candidato a inicio, ¿no? Este paciente empezamos a hacer logopedia diariamente, ya lo he dicho, una vez incluso hemos hecho un par de veces al día, y empezamos con todo el tema de mecánica deglutoria. Intentamos también
ya colaborar con el proceso de weaning. En la medida que la parte respiratoria mejora, pues vamos tapando intermitentemente, escuchamos esta voz, vemos esta voz está hipotónica, hacemos ejercicios de tonificación laringea, nos permite mejorar esta voz y 21 días más tarde, después de un trabajo diario, pues de 21 días, decidimos a la doctora decirle, ven a valorar a este paciente porque me da la sensación de que está mucho mejor. Efectivamente, este abordaje logopédico tiene un buen resultado. A nivel de comunicación y de lenguaje, cuando llega de nuevo la doctora, valora, es un paciente que está alerta, ya responde peticiones, colabora en la exploración y comprende el lenguaje verbal. La movilidad oral es adecuada, realiza devoluciones a la orden y presenta un mejor ascenso laríngeo. La voz sigue siendo un poquito hipofónica y destimbrada. Es un paciente pues, con de tiempo de encamación, es un paciente con una obesidad que también no permite que esa agilidad, ¿no? Etc. A nivel de deglución sigue exportador de sonda nasogástrica, pero conmigo en sesión, solo en sesión de logopedia, ya ha iniciado conmigo algunas tomas de pudding, porque he creído que no había riesgo y así me ha podido a mí dar una observación, hacer valoraciones clínicas para dar más información a las doctoras. En la valoración instrumental que le hace, que la vamos a ver en este vídeo, a continuación vamos a ver este edema de la mucosa en el aritenoides izquierdo, vamos a también comprobar estas secreciones basales, hay un LACMOR1, es decir, secreciones basales en senos piriformes y bayécula, en poca cantidad. Buen cierre de cuerdas vocales en fonación, la movilidad de ambas cuerdas está conservada. Valora la deglución con consistencia líquido, néctar y pudding en diferentes volúmenes, como ya hemos dicho. El paciente realiza unas degluciones fraccionadas, sobre todo con volúmenes altos, ¿vale? Es un PAS de 1, por tanto no hay riesgo apenas, no hay riesgo, es una deglución normal, ¿no? Y con alimento pues también, no deja demasiados residuos, simplemente deja un poquito más de residuos, pero cuando el volumen es muy alto, ¿no? Pues porque a lo mejor este lentecimiento sigue dejando un poquito de residuos, pero en este caso pues no hay riesgo porque hay sensibilidad, hay una buena fase oral y apenas deja residuos. Vamos a ver el vídeo y así hacemos un poquito la idea de lo que es una fibroendoscopia de la deglución en esta segunda instancia de un paciente COVID, ¿vale? No va a haber leak, no hay sonido. Perdón, porque dejarme comprobar que lo he... vale, es posible que ahora sí. Vale, pues empieza esta doctora, inicia esta fibroendoscopia de la deglución y vamos observando esta entrada. También observamos, bueno, pues que está toda la parte nasal, todo el tabique nasal está bastante limpio, cosa que también es una muy buena señal, está enrojecido, está lubricado. Y efectivamente aquí ya llegamos al vestíbulo laringio, podemos ver ya la epiglotis, podemos ver cómo está todo el vestíbulo, el nivel de secreciones. Ya hemos dicho que es un paciente que en este caso ya no tenía las secreciones basales, eran muy poquitas. Aquí vemos un poquito de saliva muy clarita, no hay secreciones, no hay mucho moco. Llama la atención este edema que hemos comentado a nivel de aritenoides izquierdo. Vemos las cuerdas vocales, vemos cómo se movilizan estas cuerdas vocales. Y ahora pues sabiendo un poquito el cierre, las devoluciones reflejas que hace este paciente. Aquí ya hemos presenciado la introducción, la administración de 3 cc's de pudding. Vemos que en este caso el cierre ha sido completo, no hay restos a nivel de vestíbulo que puedan pensar que vaya mal. En este caso hemos incrementado el volumen, pasamos a 10 de pudding y pasamos a 20 de pudding sin ningún riesgo clínico que nos indique que esto va a ir mal. El paciente aclara, puede aclarar, la doctora le pide que aclare y efectivamente acaba de limpiar todas estas secreciones. Vemos el color marronoso del pudding que queda allí, pero aquí vuelve a deglutir y fijémonos cómo ha limpiado todo el vestíbulo, con lo cual esta es muy buena señal, ¿no? que acaba aclarando, ¿no? Esto es en pudding, este color marrón es el pudding. Si paso un poquito, aquí ya vemos el verde, haremos lo mismo, pasaremos al néctar, 5, 10, 20 de néctar.
vemos cómo estos restos verdosos pues también se aclaran bien, el paciente no, los restos que quedan están alejados de estas cuerdas vocales, por tanto el riesgo es poco, tiene tos, deglute bien y limpia, y son indicaciones para seguir la exploración, para continuar, ¿vale? Vemos aquí un poquito más y ahora finalmente ya vemos que se va teñiendo un poquito de azul porque aquí nos atrevemos ya a darle el líquido. Nuevamente vemos cómo estos restos no quedan cerquita del vestíbulo laríngeo y por tanto la exploración ha continuado hasta llegar hasta los 20 cc de líquido, ¿no? Una cantidad mucho mayor que requiere un mayor control, pero que en este caso también ha ido bien. Incluso al final, aquí veremos que esta fase oral, aquí está masticando el paciente, estamos pidiendo al paciente que mastique, le estamos dando una galleta para comprobar cómo es esta masticación. La fase oral está un poquito lentecida, quizás porque hacía mucho que no comía nada sólido y lo quiso saborear bien, pero vamos a ver ahora cómo la deglución de este sólido también es correcta y no da lugar a ningún signo clínico que pueda pensar en alteración de la seguridad. Ya os avanzo que va a ir bien, entonces a este paciente pues iniciamos una dieta oral progresiva. Podemos hacer muchas veces, empezamos por un triturado, cuando esto se tolera bien, con la ingesta ya es un 75% de los valores nutricionales. Podemos retirar esta sonda, los líquidos los dejamos a néctar hasta que está bien entrenada, hasta que favorecemos un poquito esta mecánica, pero rápidamente también vamos a poder pasar a una dieta de fácil masticación y retirar los pesantes cuando esta dieta ya esté instaurada. Bien, estas imágenes son bien bonitas de ver esta epiglottis, de ver, ¿no?, todas estas cuerdas vocales y cómo es todo el proceso de una fibroendoscopia de la deglución en un paciente COVID. Y bien, bueno, ahora me he ido de golpe, pero esta era, ay, creo que la estoy compartiendo bien. Esta era la valoración que hemos hecho del paciente, este era el vídeo final y bien, y por último pues yo quería dar las gracias porque con este tiempo que hemos tenido espero poder haber abordado las áreas principales de abordaje logopédico, además complementarlo con una fibroendoscopia de la deglución y haber dado datos suficientes. Voy a atender ahora a las preguntas y respuestas que hayan surgido. Insisto que las preguntas que voy a responder serán las que estén en el apartado de preguntas y respuestas. Tenéis mi disposición, sino para que otro momento. Me preguntan, en primer lugar, ¿qué aplicación más habitual han utilizado y cuáles han visto más útiles para personas COVID con problemas de comunicación? Pues depende también del paciente, del estado cognitivo, insisto. Aplicaciones desde sincronización de voz, por ejemplo, simplemente es como un teclado que tú pones la palabra y lo que hace el móvil es reproducirlo. Esta ha sido una de las más utilizadas. Y luego también hemos utilizado el Let Me Talk, por ejemplo, es una también de las aplicaciones que hemos utilizado bastante. Y ya, porque luego, por ejemplo, los pacientes que veíamos o preveíamos que la dificultad comunicativa iba a ser más larga, pues muchas veces hemos utilizado el Liberia, que ya digo que es un programa, o sea, es un instrumento mecánico, tecnológico determinado, con un brazo articulado, con una tablet, que ya viene un software allí y es un sistema de comunicación alternativo ya instaurado, ¿no? Es tipo ordenador, digamos. Ya digo, depende del estado del paciente. Hemos utilizado mucho una libreta, hemos utilizado mucho el móvil, un sintetizador de voz, un Let Me Talk como aplicaciones, y si se ha parecido que sea complicado, pues lo que hacemos es utilizar ya un Liberia, o incluso pues, si el paciente tenía una tablet y se lo podía permitir, pues hay otro software como el de Grid o así que también podíamos utilizar. ¿Crees necesaria la valoración por otorrino en todos los casos de disfagia? A veces creo que con el MEC no es suficiente, muchas veces los pacientes presentan voz húmeda, antes de introducir nada debería valorar otorrino, ¿verdad?
Bueno, en este caso, insisto que nosotros tenemos la suerte de colaborar con médicas foniatras, ¿no? Entonces, no nos hace tanta falta, la verdad, porque tenemos, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer estas valoraciones instrumentales. Entonces, si ya de un inicio al paciente tiene una voz húmeda y tú intentas que gestione secreciones, que trague y no acaba limpiando, pues efectivamente ahí es un paciente que posiblemente sea más candidato a una valoración instrumental, para ver este nivel de secreciones basales y para ver si estas secreciones a ti te hacen sospechar de unas aspiraciones silentes, por ejemplo. No sé si es otorrino el servicio, en nuestro caso otorrino se encarga más de la valoración de las traqueostomías, de las cánulas en sí, de los cambios de cánula, pero lo que es la parte de disfagia y para tomar decisiones en cuanto a esta deglución, nosotros no nos hace falta, pero insisto, tenemos la suerte de tener unas foniatras que complementan nuestra, o que resuelven estas dudas que me parece pues eso, muy habitual, ¿eh? Ya digo, sí, instrumental y otorrino pues depende del servicio que tengas en cada lugar. ¿Qué porcentaje de pacientes han presentado afecciones a nivel oral? ¿Es prudente sugerir la exploración de los nervios canales? Sí, por supuesto. Es prudentísimo si a ti tienes alguna sospecha, evidentemente sí, cuando hay nos hemos encontrado también, por ejemplo, uno de los síndromes adyacentes al COVID ha sido también el síndrome de Tapia, ¿no? Un síndrome que, ¿no?, conjuga con una dificultad en la lateralización, en el movimiento de la lengua y una parálisis de cuerda vocal, por tanto, efectivamente, pues sí vamos a tener una afectación de nervios craneales. En caso de duda, efectivamente, pues hay que hacer movilización, hay que buscar esta exploración que nos haga descartar afectación de nervios craneales. ¿Qué porcentaje de pacientes han presentado afectaciones a nivel oral? Muchos. No sé decirte el porcentaje porque no me atrevería a dar un número, pero sí muchos, porque hay una debilidad, hay una hipotonía muchas veces a nivel oral. Entonces, esta dificultad en la propulsión de los alimentos, la dificultad en la propulsión lingual está muy presente. Incluso, ¿no?, pues afectaciones en el cierre labial, esta hipotonía es desde el inicio, ¿no?, esta dificultad para hacer fuerza en los labios, para hacer una deglución forzada, dificultades en la propulsión de la lengua, altísimo, un porcentaje muy alto, no te sé decir el número, pero muy alto y por tanto claramente todo el estímulo oral, la primera fase hay que trabajarla casi en todos los pacientes, te diría que casi en todos los pacientes, unos avanzan antes y otros más tarde, pero el porcentaje es elevado sin ninguna duda. Bien, pues hasta aquí. Adriana me da las gracias y me dice que muchas gracias por todo y el placer es mío. Me sabría mal si dejar preguntas en el aire, pero si no, en cualquier caso, también haber acabado puntual también era todo un reto. Y bueno, yo soy Cristina y si algún día nos encontramos por algún otro lado, compartiremos también inquietudes. Espero haberos ayudado, complementado o compartido algún que otro conocimiento. Muchas gracias, un placer estar con todos y que cuidaros mucho, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.